Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Generosidad. Y yo sé que muchos de vosotros cuando escucháis la palabra generosidad, inmediatamente escucháis dinero, 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 ¿verdad? Además, si eres nuevo, pues aquí no te asustes. La verdad es que sí, debemos hablar de dinero, pero generosidad es mucho más que eso, ¿no? Va más allá. Porque puedes ser una persona súper generosa en cuanto a las finanzas, puedes ser la persona que más dé, que más aporte, el porcentaje más alto, yo qué sé, lo que tú quieras, y no ser una persona bíblicamente generosa o radicalmente generosa. De hecho, hace un par de semanas decía que podemos usar incluso nuestro dinero para asegurarnos de no ser radicalmente generosos. Dejadme que os recuerde esa definición que dimos, que la tenemos ahí en la pantalla. Usamos también la semana pasada y decimos acerca de la generosidad, que la generosidad bíblica es el impulso radical creado por el Espíritu para dar sacrificialmente a otros que no pueden pagarme debido al sacrificio radical de Cristo que no puedo pagar. Así que esto tiene mucho más, ¿eh? El sacrificio que Cristo hizo por nosotros no fue un sacrificio económico. Por eso es que llegamos a versículos como el de Primera de Juan 3:16 y nos damos cuenta de que no es algo económico, sino que se trata de una vida entera. Y Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor. En esto conocemos el amor, en esta generosidad radical, en que Cristo puso su vida por nosotros. No como un guardaespaldas que salta ahí delante y recibe un disparo por nosotros y da la vida de esa forma, sino que puso su vida cada día por nosotros para que pudiéramos nosotros hacer lo mismo por los demás, dice ahí el evangelista Juan. Él es la roca. Él es el ancla, Él es la sujeción, llámalo como quieras, pero de ahí es de donde sale esa generosidad radical. Y va mucho más allá que el dinero. Así que llega, cala. Esta semana busqué esta palabra en el diccionario porque se me quedaban cortas las demás. Una palabra que casi no utilizamos, permear. ¿Sabéis qué es eso? Permea, llega, cala, inunda hasta lo más profundo, llega, llena todos los rincones, cualquier cosa, ¿vale? De nuestra vida, de nuestra vivencia, todos los rincones de nuestra existencia incluso. Y dejadme que os recuerde que esto es solo algo del por qué hemos dicho que es un impulso radical creado por el Espíritu, ¿no? Nos da nuevos impulsos. Dijimos que radical no es que andemos por ahí por la calle quemando containers y rompiendo escaparates y asaltando cosas. Dijimos que radical viene de la palabra en latín que significa radix y significa raíz, algo que está en los fundamentos, algo que está en la base, algo que viene desde el corazón, tiene que ver con un cambio de corazón también. Podríamos decir que viene de un lugar profundo y que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Así que si solo hablamos de dinero, nos habremos quedado muy, muy cortos en el significado de lo que es la generosidad bíblica. Y por eso queremos decir, ¿y qué es exactamente esto creado por el Espíritu? Bueno, quiero enseñaros algo primero en Efesios capítulo 3, solo para que nos fijemos en esto, en los versículos del 16 a la primera parte del 17. Está escribiendo el apóstol Pablo y he cogido solamente una parte de su oración, una parte ahí del principio de la oración, pero quiero que escuches bien cómo está orando Pablo en esta carta, el apóstol Pablo. Dice, hablando de acerca de Dios, para que Él os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Vamos a pensar en lo que acaba de decir. En primer lugar, está orando por cristianos. Está orando por cristianos y dice, oro para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Pero un momento, yo soy cristiano. ¿Cómo es que está orando diciendo que Cristo more por la fe en nuestros corazones? ¿No se supone que ya tenemos a Cristo? ¿No se supone que ya somos de Él? Y la respuesta es, claro que sí, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Cristo llegue a instalarse de una forma correcta en nuestras vidas y que nuestras vidas sean adecuadas y sean agradables para Él.
Donald Carson, el teólogo, tiene una ilustración muy buena en cuanto a esto. Dice que es como un matrimonio que compra un piso, que compra un ático, un dúplex y que lo quiere reformar y tiene que cambiar, pues ya sabéis, la instalación eléctrica, el techo, el suelo, los baños, cada una de las cosas que hay por ahí, cada uno de los rincones, cada una de las grietas, todo tiene que ser reformado. Y este matrimonio, en su amor para dejar toda la casa lista, lo que va haciendo es reformando habitación por habitación. Se dedican a una habitación, la dejan lista, venga, ya está, a la siguiente, vamos a la siguiente habitación, la dejan lista, vamos a los baños, cambiamos lavabos, cambiamos todo, dejamos listo. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es un trabajo que se construye, que se hace día a día, que dejas que llene cada uno de los rincones, que Cristo more por la fe en los corazones. Él mora ahí. ¿Vive Cristo en tu vida? ¿Sí? ¿Pero ha impregnado cada rincón de las habitaciones? ¿Ha llenado cada una de las grietas? ¿Ha cambiado completamente la instalación eléctrica de tu vida, si queréis decirlo, y pensar que nuestra vida es como una casa? Hemos dejado que Él haga eso. Podemos decir que Jesucristo mora ahora y que a través de Él, Él ha hecho morada. Y esa morada es un lugar adecuado para Cristo. ¿Podemos decir eso? Por cierto, Pablo dice que se requiere de un enorme poder espiritual para esto. Se requiere de la grandeza y la riqueza de su gloria. Se necesita que Dios obre de una manera radical para que se pueda lograr eso. Eso es lo que queremos decir con un impulso radical creado por el Espíritu. Dios está haciendo algo en nosotros que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Así que llega la gracia de Dios. Empezamos esta serie hace 2 semanas y dije que íbamos a explorar los orígenes de la generosidad, qué es la generosidad, etc. Hemos hablado de la generosidad y la gracia y que eso es el mayor acto de generosidad radical que se pueda haber hecho jamás en la tierra sobre nosotros, por parte de Dios hacia nosotros en Cristo. Pero luego esa misma gracia nos impulsa, nos mueve, vimos la semana pasada, nos expulsa de alguna forma, nos lleva, nos empuja como iglesia a plantar nuevas iglesias, a sostener obreros que quieran dedicarse, pastores, ancianos que quieran dedicar su vida a Cristo, a sostenerlos también, aquellos que sean llamados por Dios para el ministerio y reconocidos también por la iglesia para llevar esas buenas noticias a las naciones. Y dijimos que empezaríamos por el Usona, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Y hoy quiero que veamos lo que significa para nosotros generosidad y crecer. ¿Qué significa generosidad y crecer? ¿Qué debe pasar para que esto suceda? ¿Y cómo vemos el papel que juega la generosidad en todo eso? Así que vamos a nuestro texto principal para el día de hoy. Es Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Hace poco Máximo predicó sobre este texto prácticamente palabra por palabra. Y si le dejamos, pues él podría hacer una serie solamente de este versículo, ¿no? De cada una de las cosas que hacemos. No lo digo porque se enrolle, lo digo porque estaría guay que hicieras una serie sobre esto, ¿no? Pero se puede hablar muchísimo acerca de este versículo. Podríamos predicar, os aburriríais, pero podríamos predicar cada domingo acerca de este versículo y no terminaríamos. Hay tantas cosas que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere decirnos. Hay muchísimo que hablar sobre este pasaje, mucho más de lo que yo voy a compartir. Y no lo voy a desgranar, pues tal como lo escribió Lucas, pero me quiero enfocar solamente en 2 cosas. Y lo que deseo que veamos es cómo se ve cuando el Espíritu crea este tipo de generosidad radical sobre el pueblo de Dios en el contexto de la iglesia local. Porque aquí se nos está hablando de la iglesia en general, pero en este ejemplo de Hechos 2 se nos habla de una iglesia local. Se habla de algo que sucedió en la iglesia local. Y posiblemente creo que ese día que vamos a ver hoy puede que sea el mejor día de toda la vida para cualquiera de las iglesias locales que existen en todo el mundo. Pero primero vamos a ver eso, cómo se ve cuando el Espíritu crea ese tipo de generosidad radical. Así que echando un vistazo panorámico a Hechos, pues tenemos en el Evangelio de Lucas. ¿Sabéis que Hechos lo escribió Lucas, el evangelista? Tenemos el Evangelio de Lucas, en el que Lucas está hablando acerca del principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, cuál es la vida de Jesús, cuáles fueron las cosas que él hizo, cómo fue su muerte, cómo fue la resurrección. Y en Hechos podemos ver una continuación, una continuidad de ese Evangelio de Jesucristo. Hemos visto el Evangelio
y hemos visto los resultados de ese evangelio, y es lo que nos describe aquí en Hechos, cómo una iglesia que camina con Jesús y está llena del Espíritu Santo puede verse y puede describirse. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Imagino que cada uno tenemos alguna respuesta de esto, ¿no? ¿Cómo se ve una iglesia creada, recreada por el Espíritu? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Hacia dónde enfocaron su atención? Lo que vemos aquí, quiero que lo veamos a través del filtro de la generosidad. Como digo, creo que nos va a ayudar mucho en el día de hoy. No sé por qué hay un fenómeno extraño que está, no sé si está en algún libro descrito o no, pero por esta época del otoño las personas empiezan a moverse y a buscar iglesia. No sé si eso os ha pasado a vosotros, os habéis dado cuenta, pero hoy aquí tenemos gente nueva, ¿no? ¿Por qué no habéis venido en primavera? ¿O por qué no habéis venido antes? No, justo en otoño empieza a aparecer, empieza a llegar gente. Ya te digo que es un fenómeno extraño que todavía no he conseguido descifrar. Pero quiero, si tú estás aquí en esta mañana por primera vez y estás viendo y estás observando las cosas, cómo hemos recibido a las personas en la entrada, qué es lo que hacemos aquí, cómo hemos tocado y nos hemos equivocado al principio. Bueno, todas esas cosas que pasan en la iglesia, que han pasado en el día de hoy. Si estás observando todas las cosas, quiero ayudarte un poco. Si quieres, si estás decidiendo si te quedas aquí o no, quiero darte algunos consejos acerca de lo que deberías ver cuando buscas una iglesia. Quiero hablarte de algunos indicadores básicos que deberían tener cada una de las iglesias. Cosas que deberían ser indicadores que debemos observar al buscar iglesia para ver si una iglesia es bíblica o no es bíblica. Seguro que tienes tus preferencias personales, ¿no? Pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, al otro le puede gustar otra cosa, pero al final, ¿a quién le importa lo que a ti te guste o lo que a mí me gusta? Lo importante es qué es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más interesante. El primero de los indicadores es este. Solamente voy a dar dos, solamente hablaré de dos cosas en esta mañana, divididas en dos grandes categorías. Que hable de dos cosas no significa que va a ser corto, ya te aviso, ¿vale? Hablo de dos cosas, pero van a ser muy largas, ¿vale? Entonces, la primera de las cosas, quiero que veamos esto, es la dedicación o la devoción. Creo que es uno de los indicadores que deberíamos de buscar cuando estamos buscando iglesia. Así que vamos al texto. Devoción. Dice Hechos 2:42. Y se dedicaban... ¿Está ahí? No. Ah, vale. Y se dedicaban continuamente. Eso lo he subrayado yo, ¿vale? Voy a hacer aquí una pausa. Voy a parar un momento. Os prometo que voy a ir rápido más adelante, pero quiero que escuches esto. Vamos a hablar acerca de la devoción por solo un momento. Es una palabra que no solemos utilizar, ¿no? Devoción en nuestro ámbito no se suele utilizar mucho, pero es una palabra que tiene un significado muy importante. Creo que es muy importante que entendamos qué es lo que significa la palabra devoción. ¿Qué significa cuando decimos que somos devotos a algo? Pues la palabra aquí nos está hablando de algo a lo que dedicamos nuestros mayores esfuerzos, algo que requiere toda nuestra intensidad, eso es devoción, incluso en medio de momentos de adversidad o que nos son contrarios. Todos sabemos que eso es la devoción, ¿no? Si tiras la toalla o abandonas a la primera de cambio, pues muy fan no eras, ¿no? No hay devoción en esa cuestión, no eres devoto. A lo mejor puede que tengas algo de compromiso, pero no tienes dedicación, no tienes devoción en esa cosa. Pero si tú eres devoto con el equipo perdedor, ¿cuántos sois del Barça? Gracias a Dios. Veo otra mano allí, veo más manos. ¿Cuántos somos? Muy bien. ¿Qué pasa si el Barça pierde? ¿Tú dejas de ser del Barça cuando pierde? ¿A qué no, Alex? Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestro equipo, aunque pierda, ¿no? Aunque haya perdido el otro día contra el Real Madrid, no dijimos nada, pero tampoco Alex no vino con la camiseta del Madrid. Gracias, te lo agradezco. Porque lo suele hacer. El otro Alex está poniendo estas, Alex. No te veo. Aquí. ¿Vale? Gracias. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro equipo pierde? Nosotros seguimos siendo devotos, ¿no? Porque pensamos que es donde debemos poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación en nuestro equipo. Da igual que pierda o da igual que gane, ¿no? Estamos hablando en estos términos. Esto es lo que dice aquí. No habla de un fan pasajero, sino de algo que requiere esfuerzo, que es una prioridad, que va a seguir incluso cuando las circunstancias de la vida pues sean difíciles o estén en contra. Incluso cuando sientes que estás perdiendo continuamente, todo esto describe lo que es la devoción. Esto es la devoción. Una intensidad, un esfuerzo inusual,
fuera de lo normal, incluso en tiempos de adversidad. Y la pregunta no es si eres devoto de algo o de alguien. La pregunta no es si eres devoto de algo o de alguien. La pregunta es ¿a qué le estás dando tu devoción? Porque todos estamos dando nuestra devoción o dedicación a algo o a alguien. Así que algo o alguien tiene ese agarre, esa sujeción en nuestra vida. ¿Qué es? Creo que es una pregunta importante que debemos contestar. Pero, ¿qué era esa cosa que tenía toda esa fuerza, todo ese agarre, toda esa devoción en esta iglesia del primer siglo? Vamos a seguir leyendo. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, podemos decir que cada uno de esos términos pues son términos algo técnicos, ¿no? Pero quiero que veáis que en esto es en lo que ellos tenían su devoción, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. ¿Dónde deberíamos ver que suceden todas estas cosas? ¿Dónde? En la iglesia, claro que sí. La respuesta es en la iglesia. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios predicada. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Así que permitidme solo muy brevemente, y hay mucho que podríamos decir sobre esto, pero vais a tener que confiar en mí, ¿vale? Para resumir la enseñanza de los apóstoles, podríamos decirlo en una sola frase. Aquello que nos ha sido transmitido a nosotros. Eso sería la enseñanza de los apóstoles. Ellos no tenían todos estos libros que nosotros tenemos bien pegaditos unos a otros y ordenados y forrados con una piel pues italiana o imitación o símil o lo que sea, pero no tenían todo esto ordenado, pero ellos tenían las enseñanzas de los apóstoles y es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluso nos dice cómo debemos leer e interpretar el Antiguo Testamento. Así que podríamos simplemente resumir esto y decir que ellos estaban dedicados a la palabra de Dios. Estaban dedicados a la palabra de Dios como la enseñaron los apóstoles. Y lo que queremos aquí en esta iglesia es estar seguros de que estamos enseñando nuestras Biblias con precisión y con fidelidad. Es muy importante. Eso es a lo que dedicaban su devoción y esto debería estar sucediendo también en la iglesia local. Así que aquí tenemos esta iglesia local en Hechos y ellos estaban ansiosos, devotos a algo por lo que ellos se entregaban intensamente con esfuerzo a estas cosas y en una palabra, eso es la iglesia. Se entregaron a eso, al pueblo de Dios, al lugar de Dios, a la iglesia de Dios, que llamó su atención incluso al leer el libro de los Hechos, al leer el Nuevo Testamento, incluso frente a la persecución, incluso frente a las dificultades, incluso cuando la vida se ponía difícil, incluso cuando todos estaban en el equipo perdedor, pero eran devotos. Estaban entregados continuamente a eso. Eso es la devoción. Te vuelvo a hacer la pregunta. Así que, ¿a qué somos devotos nosotros? ¿Cuál es tu devoción? Fíjate en el versículo 42. La cosa que tiene prioridad en esa lista es la palabra de Dios. Nosotros formamos nuestras frases en castellano o en catalán o como queráis, pero es más crítico el orden de las palabras en el idioma griego. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, casi todo está escrito en griego, menos algunas partes de los evangelios que están en arameo, algún trocito por ahí en hebreo también, pero en general está escrito en griego. Y cuando en griego se ponen las palabras primero, son las que tienen prioridad o son las que son más importantes. Así que si encontramos aquí que dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, quiere decir que eso era lo que tenía prioridad por encima de las otras cosas. No que fuera más importante, sino que era muy, muy importante. Las enseñanzas de los apóstoles. Hay conjunciones, hay composiciones de frases, mezclan sus oraciones o frases en formas extrañas, pero lo que tiene prioridad en esta frase en griego es la palabra de Dios. Ellos se dedicaban a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles. No era una cuestión secundaria. Era algo que tiene que ver con el fundamento de todo. Como digo, es lo que tenía la prioridad. Ahora déjame decir algo. No es iglesia si no hay enseñanza bíblica. No es iglesia si no hay enseñanza bíblica. Hablaba con alguien hace unas semanas y me decía, hemos estado asistiendo, él me decía iglesia, pero yo decía, tú lo que vas es a un lugar. Pero decía, he estado asistiendo a una iglesia en la que hay un tiempo de alabanza, de música increíble. Están 1 hora cantando y fíjate que a veces el pastor ni siquiera predica. Solo sale y da un mensaje unos 10 minutos y motivacional y así nos vamos todos contentos para casa. Perdona.
Yo le contesté así, ya me conocéis. Tú no has estado asistiendo a una iglesia. Tú has estado yendo a conciertos cada domingo, ¿no? Te lo has pasado bien, habéis cantado y has vuelto para tu casa, ¿no? Pero hay una diferencia entre ir a un concierto o formar parte de una iglesia. Es una diferencia grande. Hay una diferencia entre formar parte de un club y ser parte de una iglesia. Puedes tener toda la comunión del mundo con la gente, puedes tener todos los amigos que quieras, puedes llevarte todo lo bien que tú quieras con la gente. Pero si no hay la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está en el centro, eso, perdóname, pero no tienes una iglesia. Puedes tener la más maravillosa adoración de Maverick City, de Hillsong, de lo que tú quieras. Pero si todo es eso es un concierto y, como digo, no es una iglesia. Porque la palabra de Dios predicada y enseñada a la gente, eso es el centro de lo que significa una iglesia. Gira en torno al Evangelio, en torno a la palabra de Dios. Y el Espíritu, escucha bien, el Espíritu Santo crea hambre por la palabra de Dios. El Espíritu crea hambre por la palabra de Dios. Y tengo algo muy claro. Y es que si tú visitas y estás buscando una iglesia, y tú estás buscando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, te digo que el Espíritu Santo no te va a apartar, no te va a llevar lejos de una iglesia bíblica. Porque el Espíritu quiere que obedezcas la palabra de Dios. Así que Él te va a empujar a ese lugar donde se predica su palabra. Él no va a crear indiferencia, no va a crear desprecio hacia las doctrinas que nos enseñan la palabra de Dios, a la comprensión, al aprendizaje de las cosas de Dios. Él va a crear algo como, es que necesito más de esto, necesito escuchar más, necesito recibir más su palabra. Es como si fuéramos bebés y los bebés piden comida. ¿Por qué piden comida los bebés? Porque tienen hambre, ¿vale? Eso es lo que sucede, tienen hambre. ¿Pero por qué? No solamente desean la comida. ¿Desean la comida? Sí, pero no solamente la desean, sino que ¿qué? La necesitan, porque si no se mueren. Y es lo mismo exactamente con nosotros. No es que solamente deseemos la palabra de Dios, es que la necesitamos. Es el centro de todo lo que nosotros hacemos. O tenemos más de esto, o nos morimos. Es por eso que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir sin eso, creo que lo entendemos, ¿no? No podemos vivir espiritualmente sin la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Cómo hace eso el Espíritu? Principalmente a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva o la primera iglesia. Deseaban conocer más, más y más. Querían saber más y más de Cristo. Y eso para nosotros es lo máximo, es la prioridad principal, lo que debemos aprender, ¿no? Dios no está tratando de crear toda clase de cerebritos por ahí y de teólogos, personas con títulos y cartones y que sepan un montón de todas las cosas y he estudiado este doctorado o el otro y estoy aquí arriba elevado por encima de todos. Dios está tratando de enseñarnos que debemos conocer que esto es lo que alimenta nuestra alma, que lo necesitamos. Y mirad qué es lo que pasa en el versículo 43. Dice, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, como os digo, hay mucho más que podríamos decir acerca de lo que llevó a estos prodigios y señales, pero creo que lo que está sucediendo aquí, en estos inicios de esta primera iglesia, es que Dios está atestiguando, Dios está dando veracidad a las palabras que ellos estaban predicando a través de prodigios, a través de varias señales. Está diciendo, esto es lo que Jesús anunció y esto es la continuación del Evangelio. Jesús dijo, cuando prediquéis, estas señales os acompañarán, ¿no? Y Dios está diciendo, es cierto, mirad lo que está ocurriendo. Yo creo en las señales y prodigios. Creo en un Dios que sigue sanando y que sigue haciendo milagros. Pero hay uno de los milagros que me maravilla grandemente y que creo que debería también asombrarnos a nosotros. Y es un corazón transformado que escucha la palabra de Dios, que recibe el Espíritu Santo, que se arrepiente, que se entrega a Cristo y su vida cambia de muerte a vida.
Creo que este es el mayor milagro que podemos ver y que podemos observar y que podemos esperar cuando la palabra de Dios es predicada con poder. Somos salvos mediante la predicación también de la palabra. El destino eterno de las personas es transformado. Eso es un milagro. Eso es el milagro. No es algo que yo pueda crear. Nadie puede crear eso. Es algo que hace la palabra de Dios porque tiene poder. ¿Qué significa eso? No tenemos apóstoles. Ya no hay apóstoles. Pero tenemos sus enseñanzas. Y eso es lo que nosotros seguimos. Tenemos sus enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos dan el entendimiento del Antiguo Testamento. Así que deberíamos tener devoción por la palabra de Dios, hambre por la palabra de Dios, sed por la palabra, necesidad de la palabra, sometimiento a la palabra de Dios. Si estás buscando una iglesia y esa iglesia que visitas no tiene eso, entonces no vayas a esa iglesia. Tienes que ver esto en una iglesia que le pertenece a Cristo. Hambre y sed, y el centro es la palabra de Dios. La iglesia local debe estar marcada por la devoción a la palabra de Dios, no una devoción casual, como decía antes. No algo que, bueno, pues si merece la pena, pues lo hacemos o no lo hacemos, o no sé, desde mi punto de vista y el tuyo, pues a ver cómo lo vemos, sino que es algo que tiene que formar parte de nuestra identidad. Algo que está en el centro de todas las cosas que nosotros hacemos. Devoción, dedicación a la palabra de Dios. Claro que también estaban dedicados a otras cosas, ¿no? Se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. De nuevo, podríamos hacer ahí doble clic en cada una de las palabras y hacer una predicación de cada una de estas y hacer series de predicaciones de cada una de las palabras, como digo, pero quiero que veamos cuál era la devoción que ellos tenían como iglesia, como pueblo de Dios, respecto a la palabra de Dios, siendo el centro de todas las cosas. Muy bien, ese es el primer indicador, ¿vale? La devoción, la dedicación. El segundo es la generosidad. Solamente generosidad. No creo que necesitemos superpoderes especiales o una supervisión ultra para comprender lo que dice aquí el texto, ¿vale? En este momento y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Así que vamos a leerlo una vez más. Versículos 44 en adelante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Lo que está sucediendo aquí es algo increíble. Están dispuestos a vender sus posesiones, dispuestos a dar a otros. Así que no solamente están entregados o tienen esa devoción en cuanto a la palabra de Dios, sino también hay esa devoción los unos a los otros. La forma en que se demuestra esto es en una generosidad radical. Y aquí es donde podemos empezar a ver cómo deberíamos poner nosotros la vida por los demás. Así es como nos amó Cristo y cómo creo que debemos hacerlo también nosotros por los demás. Eso es lo que significa poner nuestra vida por otros, ¿no? De nuevo, no se trata de un momento heroico como en esa película del guardaespaldas en la que alguien salta por encima del otro y recibe un disparo y decimos, wow, lo que ha hecho por mí, no ha recibido el tiro por mí y venía para mí la bala, pero la ha parado, ahora se ha muerto él, gracias por dar la vida por mí. No está hablando de eso. Poner la vida está hablando de un sacrificio, de algo que tiene que ver con el día a día, todos los días. Se trata de invertir nuestras vidas, día tras día, generosidad radical hacia los demás. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ellos estaban dispuestos a hacerlo, a vender todas las cosas y a dar. Pero como ya nos apuntó Máximo la vez que estuvo compartiendo acerca de este texto, no estamos viendo aquí, el problema es ver este texto con las lentes o las gafas del siglo XXI y empezar a decir que lo que está pasando aquí pues es el principio del comunismo y que vivían todos como una especie de comuna hippie en la que tenían todas sus cosas ahí en común y las compartían y no sé qué, y así vivían. No está hablando de esto, ni del socialismo, ni de nada parecido, ¿no? Mira lo que pasa en el versículo 46. ¿Qué es lo que vemos? Dice que partían el pan en los hogares. Entonces, no todos habían vendido las casas, ¿no? No todos habían vuelto crazy y habían empezado a vender sus casas y, venga, aquí está todo, usémoslo. No. Había personas que seguían con sus casas. Creo que algunos, impulsados por el Espíritu, pues sí dijeron, voy a vender mi casa, ¿no? Y voy a darlo todo, voy a entregar todo y pues aquí está. Algunos de vosotros
El Señor os puede llamar a que les sirváis como misioneros en otro país y vais a tener que hacer eso, ¿no? Vais a tener que entregar todas las cosas, lo que sea, y poder salir al campo misionero. Es algo que puede ser que suceda. Pero otros no. Otros, como aquí, vais a ser impulsados a tener un lugar en el que los creyentes puedan reunirse, puedan tener un servicio, tener comunión, abrir vuestras casas para que los hermanos puedan estar ahí. Esto no es socialismo o comunismo. De hecho, si pasas una página o avanzas ahí con el dedo en la tablet o en el teléfono, vamos al capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer esto. Hechos 4, 32. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Suena un poco raro, ¿no? Algo como que no encaja aquí, no me acaba de gustar alguna cosa. Pero vamos a ver si podemos ayudar con esto. Creo que lo que está pasando es que habían perdido el hecho de estar aferrados a las cosas. Habían perdido el hecho de estar aferrados a todas las cosas materiales. Ya no necesitaban más cosas. Y fijaos en esto tan interesante. Cada uno de ellos decían, esto no es mío. Esto ya no es mío. Es para que lo compartamos. Creo que esto es una palabra para nosotros como iglesia. Y quiero hablaros a los creyentes. No sé si alguien nos visita aquí que todavía no ha depositado su fe en Cristo. Pero esto que voy a decir ahora es para los creyentes. ¿Cuál es la visión que tenéis de vuestras cosas? ¿Cuál es la visión que tenéis de vuestras cosas, de tu casa, de tu coche, etcétera? Lo que creo, o la idea que me parece que nos está transmitiendo aquí la palabra de Dios, es que ellos vivían con las manos abiertas. Ese era su estilo de vida. Un estilo de vida con las manos abiertas, en la que ellos decían, Señor, pon aquí lo que tú quieras y coge de aquí también lo que tú quieras. Ese era el estilo de vida. Esto no es mío, sino que es tuyo. No es mi casa, no es mi coche. Bueno, coche no decían porque tenían carros, pero no carros como Latinoamérica, que es un coche, sino carros de los de caballos, ¿vale? O carros de empujar cositas o de llevar. ¿Sí me entendéis, no? No es mi casa, no es mi carro, no es mi nevera, tampoco había nevera, no es mi nevera, no es mi mesa, no es mío. Todo esto es tuyo. Y lo pongo en tus manos, está a tu disposición, a tu servicio. Llénala, quítalo, haz lo que quieras con ellos. Así que, hermanos, creo que así es la visión que debemos tener acerca de las cosas que decimos que son nuestras. No sé si habéis tenido oportunidad de vivir cosas como esta, pero en Guatemala, os dije que iba a hablar algo de Guatemala. En Guatemala viví esto. Viví 4 años en Guatemala y una de las cosas que viví fue esta, estar en la iglesia y que llegara una persona con una furgoneta de 16 plazas de transporte de pasajeros, entrar a la iglesia, sacarse las llaves del bolsillo, la documentación y hablar con el pastor y decirle, toma, aquí tienes esta furgoneta, las llaves, los papeles, la documentación, está pagada, no tiene deudas, la he dejado en el parking de la iglesia y te la doy para la iglesia porque he escuchado que siempre hay problemas para movilizar la gente para arriba y para abajo. Así que toma, aquí está esto para que lo podáis usar y para que quede para el servicio de la iglesia. ¿Quién hace algo así? Pregunto. ¿Quién hace algo así? Los cristianos. Los cristianos hacen estas cosas. Los cristianos ven las cosas que tienen y son conscientes de que esas cosas no son suyas. Todo le pertenece a Dios. Y Dios puede ser radicalmente generoso a través de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Creo que esto es lo que está pasando aquí en Hechos. Pero fíjate en algo más, creo que es muy interesante. No es que eran solamente radicales en el hecho de dar, sino que esa generosidad se extendía también al hecho de recibir. Y eso es muy interesante. En el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí vemos la generosidad de recibir. No sé si lo veis también vosotros. Yo sé que Jesús dijo más
bienaventurado es dar que recibir, pero mira lo que dice así, es así, ¿no? Porque no debemos ser egoístas, acaparadores, pero hay algo aquí, un tipo de generosidad que se extiende también a recibir las cosas buenas de la gente en un momento de necesidad. Pero ¿a cuántos de nosotros nos pasa que nos gusta la idea de dar, pero no queremos ser los receptores de esa generosidad? ¿A cuánto nos pasa? Que nos gusta la idea de dar, pero no queremos ser los receptores de la generosidad. Porque uno siente que tiene el poder, ¿no? El que da. Pero el que recibe se siente como que es débil, ¿no? Al estar recibiendo. Pero no es así como se ve en esta iglesia en Hechos. Todo el mundo tenía este pensamiento. De todas formas, esto no es mío. Así que solamente estoy siendo un administrador de las cosas que Dios me ha dado. Es así de sencillo. Y si yo me encuentro en una situación de necesidad y tú permites que Dios te use para satisfacer esa necesidad, eso es súper generoso de tu parte y estaremos muy agradecidos a Dios de que tú hayas dejado que esa gracia y generosidad fluyan a través de ti. Pero de nuevo no estoy hablando solamente de dinero. ¿Cuántos de vosotros, y Ana decía algo de esto al principio, os podéis encontrar en una situación de vacío espiritual, de desánimo, de falta de aliento? ¿Cuántos podemos estar en una situación de crisis y necesitamos que venga algún hermano y extienda su generosidad radical hacia nosotros en forma de ánimo en Cristo? ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? ¿Cuántos podemos estar en una situación de crisis y necesitamos que alguien venga y como Moisés, que nos sostenga los brazos, que nos ayuden, que nos levanten de la situación en la que estamos, que enjuaguen nuestras lágrimas, que lloren con nosotros, que rían con nosotros, que nos abracen? ¿Os habéis abrazado esta mañana? Tampoco va a decir que os levantaréis ahora, que no estamos en un espectáculo ni un show, estamos predicando. No voy a decir levantaros y abrazaros. Cuando acabe, pues os abrazáis, ¿no? Que ya hemos dicho que ya no hay COVID ni nada de eso. Así que, pero ¿cuánto necesitamos ese abrazo también de las personas, de nuestros hermanos en Cristo? Necesitamos el contacto, la iglesia se toca. La iglesia no solamente es algo que se ve. No se trata solamente de compartir mis cosas, sino de compartir mi vida. Y eso es lo que hacían con alegría y sencillez de corazón. ¿No queremos ser el tipo de persona que da a los otros de esta forma? ¿No os gustaría ser ese tipo de persona? Bueno, si podemos ser solamente la persona que siempre da y nunca recibe, pues lo podemos hacer con alegría y sencillez de corazón, ¿no? Creo que es extraño y sorprendente a la vez, pero es lo que dice, que recibían con alegría y sencillez de corazón, que recibían con generosidad. Pero como digo, si solo estamos en el lado de dar y no en el de recibir, no estamos siendo radicalmente generosos. Y probablemente tengamos un problema de orgullo que hace que este tipo de generosidad no fluya a través de nosotros. Para recibir generosidad hace falta ser humilde también. Hace falta humildad. A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con momentos y con situaciones de todo tipo. Pues uno conforme se va haciendo mayor va viendo las diferentes cosas, ¿no? Momentos en los que Dios va a llenar nuestras manos hasta que sobreabunde y tenemos que repartir con a otros porque si no, nosotros no nos cabe más, ya no podemos más, ¿no? Pero también momentos en los que yo que sé, ya sea emocionalmente, económicamente o lo que sea, ¿no? En cuanto puede ser el mejor momento de tu vida, lo que sea, y vas a compartir, vas a dar. Pero también hay momentos en los que vas a sentir que estás completamente vacío en cualquiera de los aspectos, ¿no? Pues emocional, el que sea, o que ya no tienes dinero para echar a la gasolina, o que te falta algo para pagar algunas facturas, lo que sea, yo que sé. Y vamos a necesitar este tipo de humildad y generosidad que nos permite recibir también y estar agradecidos por el pueblo de Dios y por aquellos que van a satisfacer esa necesidad. Debe haber generosidad radical tanto en el dar como en el recibir. Vamos a volver otra vez a Hechos 2:41 y vamos a ver algo de matemáticas. ¿Cuánto les gustan las matemáticas? ¿Nadie? ¿Me lo esperaba? A mí tampoco. Pero vamos, esta es sencilla, ¿vale? Es una suma muy, muy fácil. Hechos 2:41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3.000 almas. 3.000 personas. 3.000 personas en un solo día. Menuda crisis, ¿no? Para la iglesia. Pasaron de ser 120,
Porque al principio de Hechos nos dice que en el aposento alto, que es aquel lugar donde posiblemente se celebró la Santa Cena, la última cena, aquel lugar que habían preparado, están en ese aposento alto, 120 personas, dice que están reunidas, esperando esa promesa del Señor del Espíritu Santo. Así que 3.000 más 120... Era fácil esta, ¿va? Te he dicho que era muy sencilla. 3.120, ¿vale? 3.120 prácticamente de un día para otro. De la noche a la mañana eran 120, ahora somos 3.000. Aquí somos unos 80 más o menos, o 70 y algo. Ahora imaginaros que mañana somos 3.070 y algo. ¿A cuánto nos gustaría? A mí, claro que sí, pero ¿qué hacemos con este local? Pues no sé. Así que una iglesia 40 veces mayor que la nuestra. Una iglesia 40 veces mayor que la nuestra. Y algunos aquí con nuestro tamaño dicen que no quieren que la iglesia siga creciendo. Es que a mí no me gusta ya la iglesia, ya está muy grande Pablo. Se vuelve impersonal la iglesia, a mí no me gusta así tan grande, no me gusta que siga creciendo tanto, no quiero formar parte de una iglesia como esa. Escucha esto, encontraron la fórmula, esta gente encontró la fórmula para poder estar en las casas y entendieron que debían satisfacer las necesidades reales los unos de los otros. Así que una iglesia así de grande es increíblemente personal. Entendieron que ser iglesia no es ser algo que se hace por filas aquí de sillas, sino es algo que se hace en círculos. Es algo global, engloba muchas cosas. No es solo lo que hacemos aquí, sino también lo que hacemos en casa. No es solo algo formal, sino también informal. No solamente es, ¿no? recibir la palabra de Dios, pero también recibir las cosas que otros pueden dar con alegría y sencillez de corazón. Es darme a mí mismo, no solo recibir porque alguien pues, me lo ha predicado, es la generosidad que empieza a salir de mí, la generosidad radical que sale de mí. Son las dos, ¿no? Algo grande, pero pequeño a la vez. Y nos dice aquí que están dedicados a estas cosas, que se dedicaban a predicar. No significa que solo hacían eso y que era como un centro de predicadores, ¿no? Como una clase a la que vas y recibes, tomas 4 apuntes y te das para tu casa y voy a te olvidar de todo. Es lo que hacíamos en el colegio, en el instituto, en la universidad. ¿Cómo os acordáis de las clases de historia? Nadie, ¿no? El año América, 1492. Y los demás años, nada. No nos acordamos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos, escuchamos, apuntamos, nos vamos. Eso no es la iglesia tampoco. No es escuchar la predicación, qué buen sermón, qué buenos apuntes, qué buenos versículos. ¡Hala! ¿Cómo ha sacado esto de ahí? Vamos a apuntarlo y me voy para casa. No solamente eso. Tampoco es algo informal, ¿no? De vamos a coger la Biblia, la abrimos por aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver qué nos dice Dios, a ver, pum. No, tampoco se trata de eso. Eso tampoco es la iglesia. Necesitamos esta clase de reunión como la que tenemos ahora, pero el apóstol Pablo nos habla de esa generosidad, ¿no? Hemos hablado en Efesios de la generosidad. ¿Y qué tiene que ver lo que estamos hablando con el hecho de reunirse, con estar en las casas, de hacer lo que hacemos? ¿Qué tienen que ver los actos de generosidad radical con esto? Pues porque creo que necesitamos esta devoción. Necesitamos esta devoción, esta dedicación para hacer todo esto, ¿no? Devoción a algo más o a alguien más que a uno mismo. La idea que nos venden hoy por todos lados, lo dijimos, la cultura, lo popular, lo que está de moda, es que solo tú puedes cuidar de tú mismo. Tú eres la persona que tiene que mirar por ti. Si tú no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Esto es lo que nos venden en los anuncios, en los comerciales, en todas las cosas. Esto es lo que campa por ahí, ¿vale? En cuanto abramos las puertas, primer anuncio que te vas a encontrar tiene que ver con esto. Cuida de ti mismo. Si tú no cuidas de ti, nadie va a ver por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos que tener cuidado, nos dicen también, y pensar si lo que nos ofrecen los demás pues encaja en nuestros planes o no, ¿no? Si cabe en nuestra agenda o eso no cabe. Pero hay algo más acerca de la generosidad que nos dice que cuando algo no encaje en tus planes o en tu agenda, va a requerir de un esfuerzo más intenso. Creo que dije algo de esto hace un par de semanas, pero todos tenemos amigos o gente que cuando viene a casa sentimos que estamos en familia. ¿Sí o no? Y que te da igual, o por lo menos a mí me da igual, si tengo el despacho recogido o si no, si hay juguetes de la Aitana por el suelo o me deja un biberón o cualquier cosa. No me importa. Porque, pues, por lo que sea, ¿no? ¿Verdad, Luis? Me da igual que vengan a casa. Pero hay gente que cuando va a venir a casa, ¿qué hacemos? ¡Ey! Hay que recoger porque vienen aquellos. Y hay que guardar, y hay que ordenar, y hay que lavar, y hay que fregar el suelo, y hay que recoger lo otro. Hace años, casi 5 años, os di un truco. Ya no os acordáis. Pero si tenéis una visita inesperada y está toda la casa revuelta,
coges el aspirador y lo dejas en medio del comedor. Y así cuando lleguen dicen, justo me has pillado que estaba recogiendo todo. Es un truquillo, ¿vale? Si no lo queréis usar porque es mentir, pues no lo uséis. Pero ahí os lo dejo, ¿vale? Pero pasa esto, ¿no? Algunos, pues cuando, como os digo, sentimos familiaridad, nos da igual cómo esté, con otros vamos rápido a ir recogiendo todas las cosas y vamos con cuidado que todo esté ordenado, que todo esté así, que todo esté así, y nos estresa esto y aquello, nos sobrecargamos, etc. Creo que la idea es que estamos en un tiempo en el que debemos estar dispuestos a sacrificar algo. Ya a nadie le gusta sacrificar cosas. Momentos en los que diremos, pues no me siento cómodo con esto, esa es la verdad, pero quiero situarme en este camino de la generosidad. Quiero hacer esto. Y eso significa que debo, pues precisamente eso, debo ser radicalmente generoso. Y debemos decir, Jesús, transforma esta área de mi vida o de mi casa, porque pues no estoy rodeado de personas que son como mi familia todo el tiempo, ¿no? Muchas veces estoy rodeado de personas que son muy diferentes a mí. Me encanta lo que dice Donald Carson acerca de la iglesia en un libro que tiene que se llama Amar en lugares difíciles. Está ahí también. Dice, sin embargo, lo ideal es que la propia iglesia no esté formada por amigos naturales. Está formada por enemigos naturales. Lo que nos une no es una educación común, una raza común, un nivel de ingresos común, una política común, una nacionalidad común, un acento común, un trabajo común, ni nada por el estilo. Los cristianos se reúnen no porque formen un conjunto natural, sino porque han sido salvados por Jesucristo. Desde este punto de vista, son un grupo de enemigos naturales que se aman unos a otros por causa de Jesús. Esto es increíble. Somos enemigos naturales. No hay motivo para que estemos sentados aquí en esta mañana, unos con otros, hombro a hombro, compartiendo este tiempo, ¿no? Porque somos tan diferentes unos a otros, pero esta es la belleza y esta es la gloria. Quedarte en casa viendo predicaciones de YouTube, eso tampoco es iglesia. Eso tampoco es la iglesia. Y está guay, ¿no? Que tengamos un abanico tan grande de predicaciones que escoger y que ver, y que es bueno escuchar otras predicaciones, no quedarse solamente con algunas cosas, pero dedicarte solo a eso no es la iglesia. Escuchar tu podcast de tu predicador favorito tampoco es la iglesia. La iglesia es una realidad encarnada, es decir, que se ha hecho carne, donde te sientas en un lugar con personas, como digo, hombro a hombro, con las que no tienes absolutamente nada en común, ¿no? En la que hay personas muy diferentes, de diferentes edades, o debería haber diferentes edades, diferentes demografías, etc. Y lo que sucede es que el mundo observa, y no solo el mundo, sino incluso otras iglesias, y preguntan, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Si miras a tu alrededor, vas a darte cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Esto es de lo que habla Pablo en Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Los ángeles nos están viendo y se están preguntando, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Como hemos dicho antes, unos del Madrid y otros del Barça, ahí juntos y no se pelean. Unos con diferentes pensamientos políticos, de independencias, de no sé qué, y los otros en la banda contraria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? No sé cuántos, imagino que muchos de vosotros, si no por lo menos habéis visto la película del Rey León, pero ¿cuántos habéis visto los reportajes o documentales del National Geographic en los que están las hienas y los leones? ¿Y qué hacen las hienas y los leones? Se atacan, ¿no? Continuamente, están mordiéndose, arrancándose ahí unos a otros, peleando, están buscando, se rodean, esperan el momento oportuno para atacar, luego las hienas atacan a los leones, luego no sé qué, no sé cuántos. Ahora, y es lo que sucede, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, las hienas y los leones se pelean entre sí, están peleadísimos, no se pueden ni ver. Pero ahora imagínate que un día de estos, pues yo qué sé, pues un amigo te invita o tú tienes el dinero o ahorras y te vas a la sabana africana de safari. ¿Vale? Y estás ahí de safari y cuando pasas por ahí por la sabana te encuentras a los leones y a las hienas que están jugando los unos con los otros, que están saltando, pasándose pelotitas ahí de tierra o piedritas. Tú dirías, ¿qué es esto? Esto no es lo de los reportajes. ¿Qué es lo que está pasando aquí con las hienas y los leones que están aquí jugando juntos ahora como si fueran cachorrillos? ¿Cómo puede ser esto? Algo sobrenatural está sucediendo. Eso es todo. Y el mundo dice, ¿cómo es posible que
que suceda estas cosas? ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Cómo es que gente que no tiene nada en común pueden ser amigos, pueden cantar juntos, pueden darse la mano juntos, pueden partir el pan juntos? Porque cuando aún éramos enemigos, dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros. Y nosotros morimos los unos a los otros. Morimos a nuestras preferencias personales. Morimos a nuestras agendas. Morimos a todas esas cosas que nos separan los unos de los otros. Esa es la generosidad radical. Eso es algo que solo puede crear el Espíritu. Y cuando lo hace, entonces estamos ansiosos de compartir el uno con el otro. Quiero compartir mi casa, quiero compartir mi coche, mi comida, mis recursos. Quiero ir más allá. Y no se trata de solo lo que puedo hacer físicamente, ¿no? Tú me necesitas y yo te necesito. Esa es la realidad. Tú estás vacío y yo deseo llenarte con el ánimo de Cristo. Esa es la generosidad radical que nosotros necesitamos. Por eso tenemos ahora estudio bíblico también los martes por la mañana, por la tarde. Hacemos salidas con mujeres, hay actividades con niños y adolescentes como hemos hecho. Estamos programando algo chulo también para las personas mayores de la tercera edad. ¿Cuál es tercera edad? Pues si te sientes viejo puedes ir si quieres, pero de los 60 y algo para arriba, 65 para arriba, ¿vale? Estamos esperando una actividad para eso. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué hacemos toda esa clase de actividades? Los jóvenes se reunieron ayer, el local estaba limpio, se reunieron y lo dejaron igual. Es que es increíble. Dejaron todo ordenado. Es que eso no pasa en ninguna iglesia. Bueno, yo cuando me reunía con los jóvenes, tenían que volver a limpiar los que habían hecho la limpieza, ¿no? Ya decían, no limpiéis, que van los jóvenes. Pero aquí han estado los jóvenes y cuando me llego esta mañana como que no hubieras estado. Bueno, ya me han dicho que no estuvieron aquí, ¿vale? Que estuvieron solamente en el hall. Pero ¿por qué hacemos todas estas actividades? Jóvenes, niños, adolescentes, mujeres, tercera edad. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque creemos que la respuesta perfecta y que al hacer esto estamos caminando en comunidad tal como lo vemos aquí en Hechos capítulo 2. Creo que tenemos el potencial, pero nos hace falta ser intencionales, ser un poquito más intencionales. ¿Podemos ser intencionales en situarnos en este camino de la generosidad radical, en todas estas cosas? ¿Podemos ser intencionales sobre ser parte de la vida de los demás, aunque sean tan diferentes? Cuando empecemos a conocernos unos a otros, empezaremos a amarnos unos a otros. No sé si os he contado esto alguna vez, también es de Guatemala, pero cuando estaba en el seminario estaba obligado a hacer trabajos en equipo o trabajos con otras personas. Y resulta que conocimos a este muchacho, lo podéis buscar en el Facebook, porque está su perfil ahí, se llama Billy Heimer. Es guatemalteco, pero a los guatemaltecos les gusta poner nombres así como extraños. Bueno, mi mujer que se llama Dulce Ruth Carolina. Los demás pues tienen nombres raros, ¿vale? Pero este muchacho, Billy Heimer, me tocó hacer el trabajo en grupo con él y ¿sabéis cómo nos recibe en su casa? Imaginaos la imagen. Un chaval como yo de alto, pero la mitad de delgado. Y nos recibe con un gorro de cowboy, una pistola aquí en la cartuchera y un gallo de pelea con un espolón de hierro. Yo iba a hacer un trabajo del seminario de teología, no sé qué se esperaba que fuéramos a ver allí, pero él llevaba una pistola, su gorro y un gallo de pelea. Un personaje increíble. Luego aparecía ahí que me he dejado la mochila en el seminario, ¿me la puedes recoger? ¿Cuál es? La que tiene la pistola dentro. Vale. Pues ese era un poquito el estilito, ¿no? Pues bueno, por un lado tenemos al Billy Heimer, que ese era su estilo de personaje, y me toca hacer un trabajo en equipo, en grupo con él. Y después otro muchacho, que no voy a decir el nombre, pero un muchacho que estaba siempre pidiendo que alguien le comprara un café en la cafetería ahí del seminario, que siempre pedía unos céntimos para hacer algunas fotocopias, que a veces decía, dame un ride, o dame para llevarme para mi casa, porque no tengo gasolina para la moto. Y que si cuando hacemos el trabajo en grupo y voy a su casa, veo que el tío tiene todos los libros que habían pedido para cada una de las asignaturas, ahí los tenía comprados. Una biblioteca de más de 2.000 euros tranquilamente, todos los diccionarios bíblicos, teológicos, Biblias, etcétera, ahí. Así que imaginaos, un chaval de campo con una pistola y un gallo de pelea, el otro que decía que no tenía dinero, pero tenía todos los libros que pedían, y ahí estaba yo flipando, ¿no? Que venía de España, de aquí, normal, yo siempre he sido un chaval normal y tranquilo, y cuando llego allí me encuentro con ese panorama, ¿no?
Os lo digo porque 3 personas que no teníamos nada que ver el uno con el otro. Pero después de 2 años trabajando en grupo, cuando dijimos que nos veníamos para España en el año 2013, en enero, para pastorear una iglesia en el sur de Cataluña y poder estar aquí, esos 2 muchachos fueron los 2 primeros que se acercaron llorando a abrazarme de que no querían que nos marcháramos. ¿Cómo puede ser eso? Aquel personaje del gallo y la pistola. El otro que siempre andaba pidiendo y tenía todos los libros. Y el otro que era yo, que se supone que era el normal, que tampoco era muy normal. Pero ahí los 3, y nos despedimos entre abrazos, entre lágrimas, cuando decidimos venirnos para aquí. La cuestión es que eso es algo que Dios hace. Es algo que hace Dios. Es algo que hace su Espíritu. Él une los corazones de las personas. Y esas son las cosas que suceden cuando nos reunimos. Esas son las cosas que suceden. Y aquí, esta iglesia en Hechos está partiendo el pan, están teniendo comunión los unos con los otros, están orando juntos, compartiendo necesidades físicas, espirituales, emocionales, todas esas clases de cosas. ¿Y cuál es el resultado? Mirad el versículo 47. Ya estoy a punto de acabar. Versículo 47, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No creo que Lucas quiera que nos perdamos esta conexión, que esta iglesia de una influencia irresistible, encima viene Dios y dice, voy a enviar más personas ahí. O sea, ya eran 3.120. Y el Señor seguía añadiendo cada día a los que iban siendo salvos. Dios seguía salvando a las personas porque estaban administrando, porque estaban viviendo el tipo de generosidad radical que les había sido dada. Y como digo, estamos hablando de una iglesia de 3.000 personas. ¿Cómo es posible que se añadieran más personas a esa iglesia? ¿Les hacían falta más personas? ¿Una iglesia de 3.000? Porque esta es una iglesia de 3.000 que están siendo fieles a lo que Dios les ha llamado a hacer. Por eso sigue añadiendo personas a esa iglesia de 3.000. Es una iglesia de 3.000 personas que ha encontrado una forma de ser radicalmente generosos los unos con los otros. Por eso Dios sigue añadiendo ahí personas. Y escucha esto, iglesia Betel. Si somos así unos con otros, van a saber que nos amamos unos a otros. Van a saber que somos discípulos de Jesús por cómo nos amamos, por la cualidad, por la calidad, por la forma en la que nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas mirándonos así por la ventana, ahí por esa vitrina de la iglesia, viendo qué es lo que está sucediendo aquí adentro. Y se les, así como yo miro los pasteles que hay en esa pastelería, hay una pastelería que hay a mitad de la calle, que cada vez que paso por ahí, me acuerdo de cuando era pequeño, pero lo hago con mi mujer en vez de con mi madre, me pego hacia el cristal, a ver si me compran algo. Hay un montón de pastas ahí increíbles, no me están pagando por promocionarlas, de hecho no sé ni cómo se llama el nombre, pero está aquí a mitad de la calle, ¿vale? Hay unas pastas ahí de crema con manzana, bueno, increíble. La cosa es de que uno se para, tenéis hambre, ¿eh? Uno se para en la vitrina y se me hace la boca agua, desearía entrar y comprar todo lo que encuentro ahí, ¿no? Pero de esta misma forma, la gente que pasa por aquí y pone la cabeza ahí en el vidrio y ve lo que sucede aquí adentro, les sucede exactamente lo mismo y van a decir, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero formar parte de eso que está pasando ahí, porque está pasando algo, ¿eh? Aquí hay una iglesia que le hace la boca agua a la gente. ¿Cómo puedo formar parte? Quiero saberlo, quiero entrar, quiero participar, quiero formar parte de esto. Tan irresistible, tan increíble, tan radicalmente generosos, que Dios usa eso para atraer a las personas a sí mismo. ¿Por qué? Por lo que están viviendo. Están viviendo la ética del reino delante de todo el mundo, porque caminan juntos, porque se aman entre ellos. Generosidad radical. Eso es lo que crea el Espíritu. Estos son 2 de los indicadores que nosotros deberíamos ver cuando somos recipientes de la generosidad radical de Jesús. El Espíritu se derrama en la iglesia, el Espíritu se derrama en nuestros hogares, el Espíritu se derrama en nuestros vecindarios, el Espíritu se derrama en ese amor
hacia los demás también, amando a personas que son incluso muy diferentes a nosotros. Y Dios utiliza esto para atraer a una comunidad que está alrededor, que mira a través de esa ventana y que dice, ¿cómo puedo conseguir eso que tú tienes? Pues entra, ven, déjame que te lo diga. Y tenemos la oportunidad de verlos venir y verlos crecer en gracia.